Charlas confrontativas. Tabú cristiano. Hola, ¿qué tal? Una vez más, aquí continuando con las charlas confrontativas. Hoy tenemos una tercera parte del fariseísmo con nuestra hermanita, Pastora Guadalupe Cortés. Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial a todos ustedes. Es una bendición estar nuevamente en este programa y pues bueno, los saludamos afectuosamente y pues esperemos que estos videos, estos programas que estamos viendo sean de bendición para sus vidas, que sean educativos, que los instruyan realmente. Claro. Y bueno, pues qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Sí, así es. Bueno, mi nombre es Pascual Velázquez, ya en otras grabaciones también los he mencionado. Soy ministro de culto. Nuestro ministerio es confrontativa más que nada, ¿sí? Para orientarnos, para guiarnos, para crecer. Esto es para crecer, esto es para avanzar. Muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por escucharnos. Le agradecemos sinceramente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, así que vamos a entrar rápidamente porque tenemos poco tiempo. Vamos a entrar directamente al tema. Fariseísmo, tercera parte, ¿sí? Lo vamos a complicar un poquito más. Vamos a estar tocando temas que casi no se refutan, ¿sí? Por ejemplo, les voy a compartir donde yo conocí la palabra de Dios en el estado de Chiapas, Paredón, Chiapas. En aquel tiempo ministraba Daniel Arriola Pérez, era el siervo, así es como le decían, ¿no? Principal, que era el que daba cobertura a todas las iglesias de diferentes estados. Ahí conocí la palabra del Señor, muy buen predicador, la verdad, sí. Pero en aquel tiempo pues yo no sabía qué era fariseísmo, qué era religiosidad, no, nada de esas cosas. Así que pues yo entré, me congregaba, nunca sentí nada de Dios, hablaban de Dios y de poder y de cosas así, pero jamás sentí, jamás recibí, porque yo creo que no era su tiempo, ¿verdad? Pero ya con el paso del tiempo nos fuimos desarrollando, conociendo, predicábamos así también, sin guianzas, sin enseñanzas, sin nada de esas cosas. Y claro, ahí se acostumbra el velo, se acostumbra a las mujeres no cortarse el cabello, sí, no maquillarse, no pintarse, nada de esas cosas, las uñas, no, nada, así, naturalito, limpiecito, como debe de ser. O sea, eso yo me di cuenta después, mucho después, cuando ya empecé a estudiar el seminario, cuando ya empecé a estudiar la Biblia, empecé a estudiar un poco de los orígenes de las cosas, ¿sí? Porque hubo un tiempo de confrontamiento en mi caso, ¿sí? Es parte de un testimonio que estoy dando, cuando los hermanos me empezaron a confrontar, porque vieron que yo sufría de mucha religiosidad, de mucho fariseísmo, pero una cosa pésima. Yo creo que Dios le ha placido crear este canal y tocar temas porque Dios desea que de esto se hable, porque si no, se va a quedar ahí a la deriva, ¿no? Y siempre una de mis ideas que ha sido es extender en todo el mundo mis conocimientos, mis sufrimientos, alegrías, de todo. Pero bueno, cuando ya empecé a ser ministrado, confrontado, empezaron a salir cosas, pero pesadísimas. Ahí no se usa medicamentos, en ese movimiento. El movimiento se llama Iglesia Evangélica Pentecostés Interdenominacional Mexicana del Dios Vivo. Un poco largo el nombre, pero así se llama, Iglesia Evangélica Interdenominacional Mexicana del Dios Vivo. ¿Ok? Bueno, resulta que cuando ya empecé a ser confrontado,
cuando yo empecé a ser ministrado, me molesté demasiado, me incomodé, empecé a defenderme, o sea, como dice el dicho, a capa y espada. Bueno, al grado de que ya no aguanté más las confrontaciones, ministraciones, tanto de liberación como ministración bíblica, porque mi postura era muy diferente, yo quería imponer eso, lo que yo traía, ¿no? ¿Sí? No, ustedes porque usan medicamentos santos no tienen fe. Entonces, no estoy con la gente indicada, con el grupo indicado, porque yo donde vengo, ¿sí? Ahí no se usa medicamento, ¿sí? Y ustedes no usan velo, y ahí donde yo vengo, pues todas las mujeres, sobre todo, usan velo, ¿sí? ¿Y por qué se cortan el cabello? Empecé a criticar, a atacar, y eso fue el ataque que yo tuve, y ese sufrimiento, ese padecimiento terrible, de años, no estoy hablando de algunos meses, años. Y tuve que tomar la decisión de viajar hasta Paredón, Chiapas, hasta allá. Ya agarré dinero, man, voy a ir a preguntarle a mis líderes a ver qué me dicen, qué me orientan, porque los hermanos aquí de México como que no me entienden, como que no me comprenden, como que no me aceptan. No soy de aquí, así que voy a investigar. Bueno, fui, tomé el autobús, pero resulta que Dios tenía todo preparado. Llegué hasta Matías Romero, que es el estado de Oaxaca, ya cerca de Chiapas, ¿sí? Recuerdo un hermano que también es allá de la Sierra Mije, el hermano Camilo Tomás Silva. Saludos, hermanos, si por ahí ves este vídeo, esta grabación, pues saludos para ti, para toda tu familia y para toda la iglesia que estás ministrando, ¿sí? Y recuerdo que una noche casi ni dormimos, ¿sí? Me invitó a predicar, yo prediqué, llevaba unos cassettes, grabé con el trío Emán, ¿sí? También soy músico, grabé con el trío Emán, así que saludos mi hermano Evaristo y Carlos del trío Emán. Bueno, pero continúo con nuestro hermano Camilo. Él tiene una iglesia en Matías Romero, donde él ministra, y tenía varias misiones, tenía un mural, así se dice, donde están todas las listas de todas las iglesias, misiones. No recuerdo muy bien, pero sí como 40 o 50 iglesias o poblados donde él había compartido el evangelio. Pero ¿qué pasa? Él cayó enfermo, casi de muerte, y pues ya no hubo otra opción más que recurrir al médico y medicarse, curarse, ¿sí? Inmediatamente llegaron los líderes, que por qué había caído el hermano. ¿Ah? Él me platicó todo este rollo, ¿no? A grandes rasgos, ¿sí? Para ahorrar tiempo. Resulta que lo suspendieron, ¿sí? Lo enjuiciaron, lo excomulgaron, y quedó fuera y le quitaron todas las misiones, obras donde él había abierto. Dios le había permitido abrir las obras misioneras en diferentes pueblos, y también lo publicaron. ¿Sí? Ya no reciban al hermano Camilo porque él ha caído y se ha recurrido a los médicos. O sea, no crea que es cualquier cosa. Usted la otra vez me preguntaba, ¿y por qué se salió de los hermanos de allá donde usted pertenecía? Uy, pues por esto y por aquello. Es una historia larga, ¿sí? No se puede resumir en 10 minutos, ¿no? Es una historia muy larga. Recuerdo también uno de mis hermanos, Epifanio, su primogénito, un niño, se llamaba, creo que Samuel. Se enfermó el niño también. Y como no usaban medicamento, empezaron a orar, ayunar y orar y orar. Y el niño no se curó, no se sanó. Murió. Y por eso también, como lo hemos dicho, tema del fariseísmo implica la muerte. Y también provoca la muerte. Si se sufre de un sistema de religiosidad, es fariseísmo. Es igual, ¿sí?
Hablando de religiosidad, estamos hablando del fariseísmo. Y falleció, y hasta la fecha, pues, con sus hermanas, mis sobrinas, ¿sí? Y obviamente mi hermano también, ¿no? Y él tomó un curso de seminario, casi lo obligamos, ¿sí? Para que se documentara, por lo menos, ¿no? Y para poder salir, ¿sí? Pero hay muchas cosas todavía, perdón, hay muchísimas cosas que no se pueden superar, porque son años. Y hermano, costumbres, ¿no? Costumbres se vuelven costumbres. Costumbres, tradiciones, sí, hay muchísimas cosas ahí, pero de lo más fuerte estoy mencionando yo. Cosas fuertes, sí. Usted no se puede medicinar, no puede recurrir al médico, porque eso significa, para ellos, que usted no tiene fe, no es una persona de fe, ¿sí? Y la verdad es que no es así. Ya estudiando, investigando, ¿sí? Dios mismo permitió que haya medios, que haya medicamentos, que haya médicos, personas que atienden a los enfermos. ¿Por qué nuestro Mesías una vez dijo, ¿verdad? Que hace más de 2000 años, el enfermo no tiene necesidad de médico? Bueno, entonces sí había médico, porque si no, no hubiera hablado de médicos. Dice, el enfermo... ¿Quién escribió? El sano no tiene necesidad de médico. Así Ajá. es. Tan solo, ¿quién escribió el libro de Hechos? Ajá. ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? Exacto. Era un médico, Lucas era un médico. Entonces, vale. no está peleada la ciencia con la palabra de Dios. Ahora, esto para mí me parece ignorancia, Pascualito. ¿Por qué? Pues sí. Porque nosotros no podemos atribuir a todas las enfermedades que son espirituales. ¿Cuándo es cuando entran las sanidades y milagros? Cuando es algo espiritual. Pero Exacto. cuando es algo físico, es válido ir al médico, porque Dios por eso puso la ciencia también. Exacto. Entonces, por eso, cuando una persona va a hacer una liberación, cuando va a analizar si es una brujería, si es un espíritu, si es etcétera, etcétera, primero tiene que la persona, o en mi caso lo que yo hago, es si alguna persona, por ejemplo, me dicen que tiene esquizofrenia, yo primero me tienen que presentar unos resultados para ver si está bien en todos los aspectos físicos, en todo su cerebro, todo, ¿no? Si no hay ninguna anomalía, entonces ya se determina que es espiritual, y es cuando entramos nosotros en la administración espiritual. Lo mismo el cáncer, ¿no? Se tiene que checar todos los estudios, o sea, no se puede todo satanizar, toda la enfermedad, porque somos carne, Pascual. Porque nos enfermamos, porque tenemos que desgastarnos, si no, pues ¿de qué moriríamos? Uy, me recuerda el que tenía, bueno, un don muy fuerte, Eliseo, creo que sí, ¿verdad? Ajá. Si mal no recuerdo. Sin embargo, él murió de enfermedad. Sí. ¿Sí? No es porque haya tenido el don de sanidad, no muriese o no se enfermase. Todos los apóstoles, todos los grandes estudiadores, todos los profetas, pues que tenemos que morir, tenemos que morir de algo, ¿no? Entonces, sí, nos enfermamos, o sea, quiero aclarar esto en este punto. No es porque seamos ministros o servidores de Dios o cristianos, hijos de Dios, no sé cómo ustedes lo acostumbren, no nos enfermemos. Eso no significa, ¿sí? Sí nos digamos a enfermar. Me preguntaba una hermana, sobre todo lo que está en el grupo una hermana que se llama Margarita, voy a mencionar su nombre, si por ahí nos ve, hermanita Margarita Castro, saludos, y felicidades porque usted pregunta mucho, y yo siempre les he dicho, preguntando se aprende. Me preguntaba la hermana hace días nada más, ¿cómo me doy cuenta cuando la persona se enferma de brujería? ¿Y cómo me doy cuenta cuando es una enfermedad por pecado? ¿Y cómo me doy cuenta? O sea, varias cosas, pregunta muy bien, específicamente, cuando es una enfermedad natural. Pues muy fácil, que le empiezo a escribir, Entonces, la mayoría de las enfermedades que padecemos es por descuido. Así le dije, y así es. ¿Sí? La mayoría es que la colitis,
la gastritis, cosas así que la diabetes, ¿sí? Cosas del azúcar que ingerimos demasiado, ¿sí? Nos gusta el picante porque somos mexicanos, ¿no? ¿Sí? Y comemos, y Coca-Cola, pues que no se diga, ¿verdad? Qué rica Coca-Cola, con su hielito, ¿no? Entonces, nos descuidamos mucho, o sea, y con pleno conocimiento, porque nos gusta, porque nos agrada, porque está sabroso, y porque a veces hasta recomendable es, ¿no? Tan solo cuando salimos de la mañana que vamos a trabajar y que nos acabamos de bañar, salimos bien valientes, sin chamarra, sin suéter, entonces el aire pega. También, o sea, somos bien descuidados. Entonces la mayoría de las enfermedades, le expliqué, ¿sí? Y sigo explicando, viene por descuido, la mayoría de las enfermedades. Inclusive el cáncer, yo tenía un amigo, también por cierto ya falleció, el doctor José Jesús Pérez Araujo. Tuvimos una charla así confrontativa, como lo que estamos llevando a cabo, pero esto fue personal, de persona a persona, en su consultorio, en su casa, donde fuese. Duramos 4 años. ¿Sí? Esa charla duramos, por ahí tengo un vídeo, a ver si lo puedo rescatar y compartir aquí en el canal, para que lo escuchen y vean que cómo fue realmente su proceso, ¿no? O sea, qué difícil una persona que sabe, que conoce. Y me acuerdo mucho porque esa charla duró bastantísimo tiempo por ciertas cosas que se padecen, ¿no? Cuando se padecen enfermedades, él me decía, el cáncer es provocado también. Pero ¿cómo? ¿Sí? Y tenemos una charla terrible de 3, 4, 5, 6 horas, ¿eh? No era así de 2 horas o de 40 minutos. Pero bueno, esto lo hacemos así porque estamos en una transmisión y respetamos su tiempo también. Pero bueno, menciono todo esto porque Dios ha obrado, nos ha enseñado, nos ha capacitado cómo debemos cuidarnos, cómo debemos tener precaución en lo que ingerimos, ¿sí? En lo que comemos, en lo que tomamos, todo eso. Hay que tener mucho cuidado. Y para darse cuenta que es una hechicería o brujería, que es una maldad, es muy sencillo también. Usted se hace un estudio, no sale nada. Toma medicamentos, no se compone, ¿verdad? Se inyecta o tratamiento, lo que sea, no se compone, no se sana. Es muy sencillo. Y se hacen los estudios más completos, no tiene nada. Entonces, ¿qué dice usted? Lógicamente, es maldición, ¿no? Es una enfermedad de maldición. Sí. ¿Y qué más nos falta? ¿Cuál otra preguntó la hermana Margarita? Por pecado. Sí. ¿Cómo sabemos que es una enfermedad por pecado? Pues muy fácil. Cuando la persona se arrepiente, confiesa sus pecados, perdona, ¿sí? Porque aquí esa es la llave principal, perdona a quienes les ha hecho daño, ¿sí? Que le ha hecho la vida imposible, como decimos, ¿no? Empieza a restaurarse, a perdonar, empieza a sanar, porque perdón significa sanidad y liberación, tiene 2 profundidades. Sí, la palabra perdón, y cuando se lleva a cabo, se realiza, ¿sí? La persona sana y se libera. Muy sencillo, pero como si así fuera el perdón, ¿verdad? Pero aquí lo importante de todo es autoanalizarse. Sí. Si ya sabes que pecaste, si ya hiciste algo mal, pues corrige tu camino. Sí. ¿No? Sí, porque sí. finalmente, pues sí, si tú hiciste algo, si pecaste, hay una paga, ¿no? Ahí tienes que pagar algo, ¿no? Entonces, hasta que tú no te arrepientas y hasta que tú no hagas conciencia y dejes de estar pecando, es cuando eres restaurado. Claro. Y eso se trata de mucha honestidad con uno mismo. Y eso Claro. es lo más difícil, ser honesto con uno mismo. Así es. ¿Quieres sanar? ¿Quieres liberarte? Perdona. Perdona a todas las personas que te hayan hecho daño. También pide perdón a quienes tú hayas hecho daño. También es una muy buena solución. Bueno, pastora, con todo respeto, vamos entrando al tema. Bueno, esta es parte de mi testimonio, comentario a grandes rasgos, ¿sí? Pero mire, la mayoría de los religiosos o fariseos, así es como también se les llama, ¿sí? No permiten a mujeres que ministren, ¿sí?
Y resulta que usted se ha metido en este mundo de la administración, fíjese nada más, dentro del fariseísmo, dentro de la religiosidad, no se aceptan pastoras, ¿sí? ¿No? Me gustaría que leyera Corintios, por favor, mi hermanita, 14:34. 14:34 al 35. Bueno, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que dice, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Vámonos ahí. ¿Cómo lo comprende usted? ¿Cómo lo acepta? ¿Cómo lo recibe? ¿O qué dice, qué opina al respecto de este pasaje? Bueno, mis amados hermanos, ay, Pascual, ¿Qué pregunta? Pero eso es lo que hay, ¿eh? Eso es lo que hay. Bueno, Sí. Por principio, mis amados hermanos, tenemos que entender que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que estudiar la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la técnica o el método de interpretar un texto, en este caso la Biblia, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un método, no es lo que yo entienda, no es lo que yo quiera expresar, no es mi exégesis, sino que tengo que meterme a estudiar bien qué es lo que quiso decir el autor, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, en qué momento lo dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, vamos entendiendo primeramente. La palabra de Dios, como tal, en la Biblia, no habla de pastores o de pastoras más que en los 5 ministerios. Pero en la palabra de Dios se les conocía como diáconos. Sí. Ahora, en el Antiguo Testamento, en Génesis 29:9, habla de Raquel. Dice que Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora. Sí. Se menciona ahí la primera pastora. Ahora bien, si dice que, como dice aquí esta palabra, lo que se ha interpretado, que las mujeres no debemos de tener ni voz ni voto en la congregación. Entonces, ¿qué está pasando en el libro de Jueces? Cuando Débora era la profetisa, que dice que gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, que era mujer de Lapidot. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la mujer no puede. Y habla de muchísimas profetisas en el Antiguo Testamento, y diaconisas y mujeres que servían en el Nuevo Testamento. Entonces, tristemente volvemos al fariseísmo. Viene el machismo que había en ese momento, porque acuérdese usted que para los varones judíos en aquel tiempo, el ser mujer era algo terrible. Recuerdo que escuché una oración que decían ellos: gracias, Señor, porque no me hiciste mujer, porque no me hiciste samaritano, porque no me hiciste perro. A ese nivel estaba, ¿no? A ese nivel estaba la religiosidad. Entonces, estudiando qué es lo que quiere decir realmente este texto, estoy encontrando que este era un eslogan que estaban utilizando justamente los estudiosos de la ley, el pueblo de Corinto. Ellos, como estaban en esa idea de que la mujer no debería de tener voz ni voto, porque dice aquí cómo establece la ley. Así es. Era una costumbre que ellos estaban poniendo, porque realmente en el Pentateuco no dice que la mujer no debía participar. De hecho, se le pedía que a la mujer se le tratara dignamente. Siempre se le dio un lugar a la mujer, pero por su machismo, por su fariseísmo, por su legalismo, hacían menos a la mujer. Entonces, dice, como lo dice la ley. Y no estaba escrito, sino que era una ley que ellos habían puesto, que el hombre había impuesto. Entonces, cuando Pablo les está diciendo esto, no se los está diciendo como que está marcado, como algo que él hubiera enseñado, sino que más bien era como que tomando el eslogan que ellos estaban diciendo. Al decir que la mujer no participara, era un eslogan de los judíos, de los religiosos. Y entonces les está diciendo, pues no es como ustedes dicen,
sino que en el 36 más abajo dice, ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O ustedes son los únicos que han recibido? Pablo les está diciendo, a ver, ustedes están enseñando que la mujer se calle, ustedes están enseñando que no se le haga caso a la mujer, ustedes están haciendo a un lado a la mujer, pero ¿por qué están haciendo eso ustedes? ¿Acaso eso es lo que les estoy enseñando? ¿Acaso la palabra procede solamente para ustedes? ¿Es solamente para ustedes el conocimiento? Entonces, este texto es algo confrontativo. Confrontativo. Esto es algo como que diciéndoles este consejo, esto que están enseñando no es correcto, los está confrontando. Pero por la mala exégesis y la mala interpretación se ha tomado como para marginar ahorita a la mujer. Sí. Entonces, si vemos en la palabra de Dios, nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros no nos regimos bajo la ley. Entonces, era una ley del hombre, porque ni siquiera era de Dios. Pero Jesucristo vino a abolir la ley y nosotros ya no habitamos bajo la ley. Entonces, este texto se está agarrando como pretexto para frenar el ministerio de la mujer. Sí. Se está agarrando para decir, ustedes siguen siendo algo de segundo. Claro. ¿Sí? Entonces, en Cristo no hay personas de primera ni de segunda. Dice la palabra es que todos somos iguales. Sí. ¿Sí? Cuando Él murió en la cruz nos hizo a todos iguales. Obviamente que hay jerarquías, hay orden, lo cual está bien, nosotros nos debemos el respeto hacia el varón, pero en ese texto se le estaba negando a la mujer su libre expresión en el ministerio. Perdón, interrumpo tantito. Después de que nosotros partamos aquí de la tierra, cuando estemos allá con el Señor, después del juicio y todo, ya no habrá hombres ni mujeres. Así es. La misma escritura lo remarca, seremos como los ángeles. Asexuales. ¿Sí? Como los ángeles. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos aquí en la tierra, de que la mujer no puede ministrar, no tiene voz ni voto, es un sistema religioso farisaico. Así es. Continúe. Aparte de todo, también son problemas de las traducciones. Por ejemplo, estaba yo viendo la traducción que dice, esta traducción dice, ¿acaso la palabra de Dios? No. Dice, en el Montgomery Nuevo Testamento, la traducción dice, ustedes los corintios dicen que las mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como lo dice la ley. Entonces aquí, esta traducción está diciendo, como ustedes dicen, no es algo que estoy diciendo. En su país, en Corinto. Así ¿sí? es. Como si estuviéramos en México también, ¿verdad? Así es. Entonces, ustedes lo están diciendo, pero yo, Pablo, yo no les enseñé eso. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando también ahorita en el fariseísmo, ¿no? Sí. Ustedes, mujeres, no. Pero verdaderamente, mi amado hermano, si vieran que estamos aquí porque Dios nos manda. Porque para nosotras sería más fácil estar detrás de un varón y sosteniéndolo, ¿no? Y empujándolos. Pero el Señor nos llama a esto y yo de verdad que por mucho tiempo le estuve huyendo al pastorado. Y usted me conoce desde hace muchos años. Claro que sí. Y entonces el Señor me impulsó y algún día les daré mi testimonio, ¿no? De que yo no fue si yo quería. Entonces el que un varón diga a la ligera, las mujeres no, o sea, no conocen la sabiduría de Dios, no entienden la sabiduría de Dios. Y ahora sí que pues Él nos manda. Él nos manda y tenemos que hacerlo. Y por otro lado, mi amado hermano, vi también un comentario muy interesante que vi respecto a estos versículos. Estaba viendo que en el manuscrito griego del 88, estos dos versículos no aparecen en ese. No aparecen como el 35, sino que 34 y 35. No aparecen ahí, sino que aparecen hasta el 40. Pero el escritor lo había puesto entre guiones, como haciendo referencia de que era una opinión nada más, que no era algo que realmente estuviera en la palabra de Dios o en los escritos originales. Asunto de los corintios, era muy polémico. Entonces, pero esta traducción del griego en el 88, del griego 88, estos dos textos no estaban.
Fue una anotación que hicieron ellos. Pero también después dice que en el Códice Fulgensis, a mediados del siglo IV, es como parecido a la Vulgata, Sí. que fue corregido y revisado por los eruditos. Sí. El obispo Víctor de Capua mandó que se pusieran esos versículos en ese lugar. Claro. ¿Por qué? Porque acomodaban ahí, encajaban perfectamente según él. Entonces, él los puso ahí. Claro. Y entonces de ahí ya vienen las traducciones ya metidos. Claro. Te digo, en la traducción del 88, del griego 88, venía entre guiones para hacer la diferencia. Claro. Pero aquí este obispo dijo, pues no, vamos a meterlo ahí porque ahí queda, pero no le vamos a poner los guiones, sino que se meta como si fuera realmente inspiración divina y viniera de Pablo. Entonces, estos versículos como tal no están acomodados ni están en los escritos originales. Claro. Pero como no nos gusta estudiar, como no nos gusta meternos, investigar, entonces cualquiera puede venir y decirnos, ¿no? Y aparte de todo, el fariseísmo le gusta acomodarse la palabra de Dios, Claro, sí, como a él le convenga, y es conveniente entonces, de este modo, tener a la mujer como que subyugada, controlada y hecha a un lado, cuando no es la voluntad de Dios. Le digo, y también yo estoy en contra de que la mujer quiera sentirse superior, ¿no? Claro, o no quiera respetar al varón. Pero en este caso, Dios no manda que la mujer esté hecha a un lado, sino que dice que seamos todos iguales, ¿no? Que no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, sino que en Cristo todos somos iguales. Entonces, ese es el problema, la falta de conocimiento. Sí, es una polémica demasiado extensa porque, por ejemplo, usted mencionaba de Raquel, ¿no? Entonces, si usted se topa con un religioso, con un fariseo, le va a decir, bueno, si hablamos de Raquel, fue pastora, pero de ovejas. Y ahorita estamos hablando a nivel ministerial, como siervas de Dios. ¿Sí? Entonces ahí yo le diría que en el Nuevo Testamento no habla de pastores, sino habla de diáconos. Sí. Pero entonces, ¿dónde quedaría Febe? ¿Dónde quedaría Priscila? Claro. Y estos personajes, Pablo los está recomendando. Por ejemplo, en Romanos 16:1 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Claro. Diaconisa era como un pastor, como una pastora. Sí, ahora, un apoyo. Sí. En Primera de Corintios 1:11 nos está hablando de Cleo. Cleo tenía una iglesia en su casa bajo su liderazgo, ¿no? Sí. Y en Hechos capítulo 18, en Romanos 16, en 2 Timoteo 4, nos habla de Priscila y Aquila. Sí. Aquí llama la atención que menciona primero a Priscila, que era la mujer, y después a Aquila, su esposo. ¿Por qué? Porque la del ministerio era Priscila. Aquila, es verdad, era un siervo, era un hombre de Dios, era un gran líder, pero aquí la diaconisa, la cabeza, era Priscila. Sí. Entonces, si fuera que Pablo estuviera marginando a la mujer, no hubiera recomendado a estas mujeres y muchas otras tantas que no puse porque el tiempo no nos va a alcanzar. Así es. Pero es una mala exégesis de estos dos textos. Claro, sí. Así es, sí. A eso queremos llegar, ¿no? O sea, ¿por qué se sufre de una tergiversación o del fariseísmo o de mala interpretación? Porque no estamos preparados, no nos damos el tiempo de prepararnos, de por lo menos tomar un curso de 3 años, 4 años, 5 años, no sé, porque esto es de por vida, ¿sí? Esto es de por vida, estar investigando, estudiando, analizando, indagando, etcétera, etcétera. Vamos a tocar temas así muy complejos, porque eso es lo que hay. Por ejemplo, lea por favor, para terminar con esta pregunta, Timoteo, 1 Timoteo 2:12, y verán que habla también de lo mismo, ¿sí? Primera carta a Timoteo, ¿sí? Capítulo 2 y versículo 12, ¿sí?
A ver, ¿qué le dice? ¿Qué dice la escritura? Primera de Timoteo 2:2. Dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Bueno, sí. Silencio, ¿verdad? Siempre como descartando a la mujer. Dice un pastor que ¿por qué hay pastores? Le preguntan, ¿no? ¿Por qué usted permite? ¿Por qué acepta? Muy sencillo su respuesta. ¿Por qué no hay pastores? Por eso Dios está permitiendo que se levanten las mujeres y haya pastoras en vez de pastores. No hay hombres que acepten el reto, porque esto es un reto, lo manejamos como un reto. Me estoy acordando, antes de que usted tomara ahora sí el reto, la pensó mucho, la pensó demasiado. No, pues es que mi pastor, es que mi cobertura, pues qué dirá, me aceptará o no me aceptará, pues me voy a desligar y voy a hablar con él. Bueno, entonces le dije, mire, ¿quién la llamó? Arriba. ¿Y su pastor? Su pastor es terrenal, su pastor es un ser humano, sí, hay que respetarlo. Usted hable con él. ¿Sabe qué, pastor? Me siento llamado de Dios así, así, así. Así que pues con su bendición o sin su bendición, me voy a independizar. Así que la desafío, hermana Guadalupe Cortés, le hago un desafío, sí, ya no recuerdo muy bien, porque empezamos así a funcionar como ministerio, a retarlos, a desafiarlos. La gente que siempre se anda quejando, es que no me dejan predicar, es que no me dejan pasar, no me dejan aquí, no me dejan allá. Pues abre una obra, criatura. Ya tienes el conocimiento, ya tienes todo. Y al poco tiempo tomó usted la decisión de independizarse y nos da gusto porque fuimos parte que Dios usó para animarla, para impulsarla, más bien para empujarla, ¿verdad? Y qué bueno, nos da gusto, nos da mucho gusto que haya aceptado. Dios no se anda fijando si es mujer, si es hombre, si es niño. Como decía Jeremías, no, pues es que yo no sé hablar, soy un niño, y no. Bueno, Pascual, sí es verdad. Y bueno, también quiero hacer ese énfasis, ¿no? Honor a quien honor merece. Honestamente, mi pastor, mi cobertura, un gran varón de Dios, mis maestros, todos han sido unos grandes siervos de Dios. Claro. Y ellos siempre me impulsaron. Por ejemplo, Lorenzo Martínez de Isipar, ese hombre de verdad, un gran siervo de Dios, y siempre me impulsó. Y Isipar es una iglesia muy conservadora, ¿no? Sí. Un movimiento muy conservador, entonces siempre estuvo ahí impulsándome, y hágalo, pero yo no me decidía. Después mi cobertura fue el pastor Miguel Huerta de Ministerios Filadelfia, un gran siervo, un gran hombre de Dios, y por él realmente me impulsó al pastorado. Él fue el que me empujó al pastorado realmente, y sí, la decisión después fue independizarme, pero finalmente hay muchos hombres también que también apoyan al ministerio de la mujer, sí, como usted menciona, claro, ¿no? Sí. A amigos que platicamos, sí, así en una conversación. Hay muchos hombres que sí impulsan, y yo de verdad que doy gracias a Dios por estos hombres que me han rodeado. También, por ejemplo, a un gran amigo, el pastor Bonifacio Arzola, grandes amigos, grandes personas que siempre nos están apoyando, ¿no? Y estamos apoyándonos unos a otros, claro, que ya son amistades más que una hermandad de corazón, ¿no? Pero sí, yo he tenido la bendición de que sí me han impulsado muchísimo. Más bien mis reservas eran personales, Pascual, claro, pero también me he encontrado en este camino de que muchos hombres que están fuera de mi círculo sí piensan que la mujer no debe de ser pastora, ¿no? Y entonces es ahí donde entra la contienda de esto. Y como le digo, finalmente, si ellos supieran cómo es que Dios nos manda, cómo es que Dios nos impulsa, lo que Dios hace, cómo mueve, cómo pone, cómo quita, no lo harían así. Sí, vamos a seguir continuando con esta charla porque esto va para largo, como lo hemos dicho. El tiempo se nos acabó, así que vamos a estar cortando hasta aquí. Vamos a tener una cuarta parte, porque es la tercera parte.
y a ver hasta dónde podemos llegar, porque esto va para largo, es un tema muy profundo, muy complejo además, ¿sí? Así que Dios no hace excepción de personas, acepción de personas. Así es. Dios no se fija si eres mujer, si eres hombre, si eres anciano, si eres niño, no. Dios cuando llama, llama, sin interesar el sexo. Así que hay que superar eso, ese es el mensaje, hay que superarlo. Menos mal que usted no perteneció en la dominación de ¿cómo se llama? Miepi. Uy, no hubiera salido, la verdad. Con todo respeto, mis hermanitos, los de Miepi, sí, son muy buenos hermanos, ¿no? Pero hay cierta religiosidad en ese momento. Así que muchas gracias por su tiempo, por su atención. Nos despedimos aquí a la zona de Catepec. Aquí terminamos esta parte, la tercera parte de tema fariseísmo. Así que unas palabras. Nada más para concluir, mi amado hermano, les voy a decir que tenemos que escudriñar bien detenidamente la palabra de Dios, porque con esto que vemos, entonces se contradice la palabra donde dice en Joel y en Hechos: sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Si las siervas no fueran tomadas en cuenta, pues como para qué Dios iba a derramar de su espíritu sobre nosotras, ¿no? Toco un tema muy profundo, exégesis. Exactamente. Entonces tenemos nosotros que escudriñar la palabra. Y pues bueno, es un gusto haber estado con ustedes. Soy la pastora Guadalupe Cortés, de Redimidos Tlalnepantla, Guatemala número 7, San José Ixcoatepec, que estamos los días domingos de 10 a 12, martes de 4 a 6, jueves de 6 a 8, y pues bueno, nuestros datos aparecen al final, estamos a sus órdenes y es un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga, y este fue su programa, Charlas Confrontativas, Tabú Cristiano. Dios les bendiga a todos, mis amados. Bye, bye.